Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches desde Radio María, ya estamos aquí en La aventura de la fe, preparados para ofreceros una nueva aventura misionera. Y antes de empezar nuestro programa, como siempre, saludamos a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, y tampoco está con nosotros Ramiro Faulí, le vamos a mandar saludos y esperamos ya que el próximo programa pues ya se vuelva a incorporar de nuevo a nuestro equipo. Vamos a saludar ya también a nuestro invitado de hoy, que es Mateo Martínez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Mateo es seminarista de aquí de la diócesis de Valencia, pero ha estado durante un tiempo viviendo una experiencia misionera en Japón y, como siempre, después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de conocer esa experiencia. Vamos a saludar ya también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Bien, pues esta noche traigo un pequeño artículo que leí en la revista Antena Misionera sobre el fundador de los misioneros de la Consolata. Claro, cada congregación religiosa tiene su propio fundador, ¿no? Y a mí me llamó la atención este artículo porque nos puede ayudar también, no solo para la misión en general, sino para la misión aquí, donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos. Dice así este artículo: San José Ayamano tenía una visión clara de la misión. No era solo hacer, ayudar o fundar. Para él todo comenzaba por la vida interior, por la santidad personal, porque sólo desde ahí la misión se vuelve verdadera y transformadora. Para Ayamano, la santidad no era un lujo ni una idea abstracta, era la base de la misión. No buscaba reliquias ni símbolos, buscaba personas que vivieran la fe con autenticidad. Sus misioneros debían ser primero santos, después misioneros. Él mismo decía, primero santos, después misioneros, y añadía, sí, solo Dios, todo de Dios, todo por Dios, todo en Dios. Contrario al pensamiento común que veía la misión como actividad constante, Ayamano valoraba también la pasividad activa, acoger los valores, cultivarlos en el corazón y permitir que la acción surgiera de ahí como el agua que llena una cuenca antes de fluir. La misión no comenzaba con actos visibles, sino con una vida interior sólida y constante. La santidad, según Ayamano, debía ser vivida en comunidad. No se trataba de un camino individual. Todos juntos nos ayudaremos a hacernos santos. Escribía, recordando que la vida espiritual se fortalece en la compañía de otros, en la inspiración mutua y en el ejemplo de los santos que nos precedieron. Jesús era para él el modelo de toda virtud, la guía en el camino de la santidad y de la misión. Nuestro fundador también valoraba la constancia por encima del heroísmo espectacular. Señalaba que el verdadero heroísmo no está en los milagros o en los grandes gestos, sino en la fidelidad diaria. Cumplir con lo que se debe, estar presente, vivir con coherencia y sencillez. San José Cafaso, cuya vida admiraba profundamente, le servía de ejemplo. Firmeza en lo pequeño, constancia en lo ordinario, amor silencioso y perseverante. Ayamano tenía un concepto de santidad muy humano y cercano. No se trataba de aislarse o vivir al margen del mundo, sino de estar presente en él con autenticidad y entrega. Sus palabras buscaban motivar a quienes compartían su camino. Alguno cree que ser misionero consiste solo en predicar, en correr, bautizar, salvar almas. No. Esto es solo el fin secundario. Santifiquémonos primero nosotros y después los otros. El fundador entendía que la misión florece cuando hay raíces profundas. La vida de oración, la unión con Dios y la atención al prójimo
no eran obstáculos, sino el terreno fértil donde la acción misionera daba frutos duraderos. Una misión que no nace de la santidad corre el riesgo de ser superficial, limitada o pasajera. En cambio, cuando la persona está centrada, su impacto se multiplica y se convierte en ejemplo vivo para otros. Además, Ayamano enseñaba que la santidad es contagiosa. Quienes buscan vivirla inspiran a otros a dar lo mejor de sí mismos. Por eso no quería reliquias ni imágenes, quería santos de carne y hueso, personas que caminaran junto a sus hermanos y hermanas, que caminaran con su vida y con su ejemplo, que fueran faros silenciosos en medio del mundo. José Ayamano nos recuerda que la verdadera misión comienza desde dentro. Antes de cualquier acción, de cualquier viaje, de cualquier proyecto, está la vida que cultivamos en nuestro interior, el esfuerzo por ser mejores, por vivir con constancia, con amor y con fidelidad a lo que sentimos como esencial. Ser misionero para él era sobre todo ser santo. Todo lo demás vendría como fruto natural de esa vida entregada. Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Vamos a dar paso a las noticias misioneras. Hoy tenemos dos noticias misioneras. La primera tiene que ver con el voluntariado internacional. El voluntariado misionero salesiano anuncia sus destinos. 41 voluntarios irán a 13 países este verano. La Casa de Espiritualidad de las Salesianas en el Plantío, en Madrid, acogió el pasado mes de marzo el tercer encuentro formativo presencial del voluntariado misionero salesiano de corta duración. 45 personas han participado en la formación Voluntariado Misionero Salesiano 2026 y 41 personas conocieron los destinos donde realizarán su labor de servicio durante el verano. 15 obras salesianas de América y de África de 13 países acogerán a las personas voluntarias que viajarán en parejas o pequeños grupos para poderse ayudar y apoyarse en todo momento. Los destinos son Guinea Ecuatorial, Honduras, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Angola, México, República Dominicana, Argentina y Egipto. El grupo de voluntarios de corta duración de este curso lo forman 41 personas de distintos ambientes salesianos provenientes de Alcalá de Henares, Aranjuez, Avilés, Fuenlabrada, León, Logroño, Madrid, Pamplona. También hay personas que no provienen de ningún ambiente salesiano concreto que se han acercado a la espiritualidad salesiana por primera vez. Comienzan ahora unas semanas de preparativos, no solo logísticos, para conocer las vacunas necesarias y tener los billetes seguros y visados, sino también para que el grupo de voluntarios conozca en profundidad su destino. Para ello, las formaciones online incluirán contactos con responsables de las obras salesianas de destino, con vistas al último encuentro formativo que tendrá lugar el 30 y 31 de mayo en Astudillo, Palencia, y en el que se realizará la celebración del envío de las personas voluntarias con la entrega de la cruz misionera junto a los familiares y amigos que quieran acompañarlos. Es una muestra de estos 41 jóvenes, de todos los jóvenes que de aquí pocos meses ya de toda España, de diferentes diócesis, pues van a vivir sus experiencias misioneras. Algunos de ellos, pues después, a la vuelta de verano, los tendremos por aquí para que nos cuenten su experiencia. Y la otra noticia es de aquí de España. Las Obras Misionales Pontificias de España acaban de publicar el primer díptico Activa tu misión, un breve recordatorio que llegará a las parroquias de las diócesis españolas para hacer presente la misión y los misioneros de una forma sencilla, directa y atractiva. Quiere ser un cauce de cercanía que presente a protagonistas de la misión, pero sobre todo proponga cauces de colaboración misionera y de apertura a la Iglesia universal, especialmente a través de la oración y el ofrecimiento. Uno de los principales objetivos que el Papa confía a las Obras Misionales Pontificias, como obras suyas que son, es mantener viva, sobre todo entre los laicos, la conciencia misionera y poner en evidencia la vocación particular de los que recibieron la misión ad gentes, el salir lejos y fuera del propio entorno a llevar el Evangelio. Una labor que tiene reflejo en tantos lugares del mundo, donde llega la oración, el ofrecimiento y la ayuda económica. Como explicaba el Papa Francisco en una comunicación a las Obras Misionales Pontificias, la oración y la ayuda material que generosamente son dadas y distribuidas por las Obras Misionales Pontificias
sirven a la Santa Sede para procurar que quienes las reciben para su propia necesidad puedan, a su vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno. Activa tu misión será trimestral y se busca que esté presente en las parroquias como parte de una labor de animación misionera más amplia. Su primera entrega propone el rezo del conocido Rosario Misionero. Pues con esta noticia de las obras misionales pontificias cerramos nuestra sección de noticias misioneras de hoy y nos vamos a ir con la entrevista. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de Mateo Martínez, que es seminarista de aquí de la Diócesis de Valencia. Buenas noches de nuevo, bienvenido. Buenas noches. Pues vamos a conocer un poco la historia de Mateo, que en este caso está ligada a un país en el que la verdad es que entrevistamos poquísimas experiencias misioneras sobre ese país que es Japón. Cuéntanos qué tienes que ver con este país. Bien, para empezar, tengo 28 años. Empecé mi formación realmente en Colombia, donde empecé el seminario a los 17 años, en un seminario que era diocesano, pero misionero, Seminario Redentoris Mater de Bogotá. Estuve ahí 2 años, pero los que entramos en este tipo de seminarios tenemos la posibilidad, tenemos este carisma, esta apertura o disponibilidad a ser enviados a cualquier parte del mundo. A los 2 años de haber estado ahí, me enviaron a Japón. Concretamente era una sección del Redentoris Mater de Roma que preparaba a algunos seminaristas para ir más adelante a esta misión. Empecé en Tokio en el 2017, donde estuve conociendo las familias que estaban en misión ahí, que iban a evangelizar junto con un presbítero en partes de la ciudad de Tokio y de Yokohama, donde la presencia de la Iglesia Católica es muy poca. Y junto a estos presbíteros que servían estas comunidades, nos formamos 3 seminaristas colombianos para más adelante ir a conocer, ir a servir la misión en Japón. De ahí viene pues ahí me nació a mí el deseo de la misión, de realmente dar la vida por el Evangelio en esta zona que cuando me lo propusieron no sabía ni dónde estaba en el mapa, y luego ha sido toda una apertura a la misión en general. Luego he ido a Roma a estudiar la filosofía y la teología, siempre preparándome en vista de esta misión. Volví nuevamente en el 2022 o 23, ya no a Tokio, sino a Takamatsu, a hacer una experiencia no tanto ya de estudio. La primera vez ha sido sobre todo estudio del japonés.
Ya esta vez era más conocer una misión concreta con otro presbítero en una ciudad más pequeña, Takamatsu, en el sur de Japón, en una isla que se llama Shikoku. Y ahí estuve otro año y medio más o menos acompañando a este presbítero. Me imagino que te supondría mucho choque pasar de esa realidad en Colombia a algo que parece totalmente diferente, que es la realidad de Japón. Bueno, yo me fui con 19 años y para mí eso era toda una aventura. Era más el llegar a un país en el que todo es diferente, desde el sentido en el que se conduce en las carreteras los coches, hasta el idioma, las costumbres. En la casa en la que yo me formé vivíamos un presbítero boliviano, uno japonés, uno italiano y los 3 seminaristas colombianos que íbamos. La lengua que se hablaba en esa casa era el italiano, entonces desde el inicio fue abrirme un poco a los idiomas. Yo que solo sabía hablar español y lo hablaba así un poco mal como lo hablo ahora. Empezar a practicar el italiano para poder rezar juntos y luego ir todos los días en la mañana a estudiar el japonés. Vamos, fue un choque, pero al mismo tiempo para mí era todo un reto, una aventura, conocer cosas que nunca me había imaginado en la vida conocer. Una pasada. Yo la verdad es que recuerdo ese primer año y medio en Japón con mucho cariño. Háblanos un poco eso de Japón, porque es verdad que no solo el mundo asiático para nosotros en general resulta muy desconocido, culturalmente hablando, que al parecer también Japón tiene una cultura muy propia también, diferente al resto de países de por allí. No sé, cuéntanos un poco esas diferencias que tú notabas con respecto a la gente, con respecto a la cultura y un poco las dificultades a lo mejor para poder ofrecer el Evangelio en una cultura tan diferente. Bueno, dificultades u oportunidades, no sé cómo. Bueno, a mí lo que me llamó la atención al inicio de los japoneses es su educación. Es un pueblo, unas personas muy educadas, muy formales, muy amables, siempre serviciales, atentos tienen esta capacidad, esta facilidad siempre de leer un poco la situación y mirar qué necesitas. Y a mí eso me encantaba al inicio, ¿no? Vas en el metro, ven que eres extranjero y, oye, te preguntan si necesitas ayuda, intentan hablar el inglés, que cada vez la gente lo habla un poco más. Al inicio, sobre todo me cuentan los que llevan más tiempo ahí en Japón, que se hablaba muy poco inglés. Ahora cada vez un poco más las personas, sobre todo las nuevas generaciones, hablan más inglés. Pero vamos, que a mí los japoneses me parecieron desde el inicio pues personas muy, muy serviciales, muy, muy educadas, muy formales. Pero es verdad que los vas conociendo y te das cuenta que en las relaciones siempre se quedan un poco muy superficiales. Es muy difícil pasar de este primer contacto con ellos a un poco la amistad, irles conociendo, crear relaciones, porque siempre hay una barrera que lo pone seguramente un poco ser de otro país. Japón es un país que ha estado cerrado también por muchos años al inicio de la historia, luego los 250 años que estuvieron cerrados por la persecución al cristianismo después de la primera evangelización. Luego cuando se reabrió nuevamente al comercio, a la inmigración, es un país que ha conservado muy bien, diría yo, su identidad, aunque ahora cada vez con el mundo más globalizado entran muchos elementos, sobre todo de Estados Unidos. Pero sigue siendo un país con una identidad muy clara, con estas religiones que marcan mucho también su manera de vivir, que son el shintoísmo y el budismo, y que por ser religiones, al menos en Japón, sincretistas, que mezclan aspectos de una y de la otra, hace que el cristianismo sea visto, a mi modo de ver, como una religión más, que puede estar ahí, a mí no me hace falta, y es difícil un poco hacerles ver a ellos esa necesidad. Claro, yo creo que pasa sobre todo por que ellos vean personas que tienen dentro de sí algo diferente que a lo mejor ellos no tienen, ¿no? Una esperanza diferente. ¿Suelen ser religiosos en general o también hay mucho agnosticismo o incluso ateísmo o cómo? Yo diría que los japoneses son religiosos más por cultura que por convicción. Es decir, es una cultura que ha mantenido claramente sus aspectos religiosos
para la fiesta de los muertos, en la conmemoración de los muertos suelen ir a un templo budista, y en cambio, yo que sé, para la fiesta de la primavera suelen ir todos a un templo shintoísta a hacer sus reverencias, abluciones. Claramente, digamos que eso lo viven ellos por tradición, se le enseñan en la escuela, luego cuando salen del colegio lo siguen haciendo, pero son personas que si tú les preguntas por qué lo hacen, nadie lo sabe, y yo creo que son muy pocos los que defienden esa fe como algo profundo que les llena a ellos y que les ayuda a vivir. Es más, como nos sucede también a nosotros aquí en Occidente, pues que hacemos las cosas más por tradición que por otra cosa, ¿no? Como ahora en Semana Santa las personas salen a ver las procesiones y todo muy bonito, pero por dentro al final no te ayuda eso a vivir cristianamente, no te ayuda a vivir diferente. Y pasa ahí muchísimo. Entonces, pues los japoneses son un poco superficiales en este sentido, como lo somos también muchos de nosotros si no vivimos el cristianismo con profundidad. Y en ese contexto, ¿cómo se lleva a cabo la misión? Bien, yo al menos la misión que yo he conocido en Japón y la que me enamoró cuando fui ahí es esta manera de evangelizar a través del testimonio. Yo vengo de esta realidad que es el camino neocatecumenal, que suele mandar familias a evangelizar acompañadas de un presbítero que les asista, que estas familias puedan tener acceso a los sacramentos y sobre todo que se pueda dar lo que sería una iglesia doméstica, una iglesia pequeña en una zona en la que no hay pues presencia de la iglesia católica. Entonces, nada, las familias intentan encontrar un sitio para vivir cercas unas de las otras, se reúnen al inicio en casa del presbítero donde hacen las celebraciones y poco a poco, claro, los niños van a la escuela, los padres van al trabajo, pues empiezan a crear amistades, relaciones, los niños invitan a jugar a sus amigos a casa, ven que es una casa en la que se vive diferente, en la que cuando comen rezan antes de comer, que sus padres el domingo no van a trabajar, quizás es una cosa impensable en la cultura japonesa, en la que la vida, tu ser te la da pues tu posición social. Por eso tantos suicidios en Japón, porque una vez que tú fracasas a nivel laborativo, pues no te queda nada más. Yo creo que la misión que nosotros hacemos se basa un poco en el testimonio, en el que las personas de alrededor vean que tú vives diferente, que no pones tu vida en el trabajo y que aparte del trabajo y de tu posición social, pues hay algo más importante y que, pues claro, los padres se lo enseñan a los hijos lo reciben y se lo transmiten a sus amigos, igual los compañeros de trabajo lo ven en estos cristianos que están ahí trabajando como ellos, y las personas al final se encuentran con Jesucristo ahí. Llegará un momento en el que tú le invitarás a unas charlas, a unas catequesis. Es difícil que vengan si tú no tienes una relación en Japón, un poco más de amistad, de más profundidad, porque a los japoneses les cuesta mucho romper esas barreras, pero con los años, poco a poco se van acercando a este núcleo, a estas familias que han ido con este presbítero en misión, y alrededor de ellos se va formando una comunidad que empieza a vivir la fe. Entonces, si al inicio la comunidad eran 3 familias, una italiana, una española, una de Estados Unidos, con el presbítero, pues empiezan a formar algunos japoneses que empiezan a venir por curiosidad a escuchar, a ir a la misa o a una palabra, y poco a poco pues se va dando una iglesia con cada vez más japoneses que se integran. Has dicho que donde estuviste no había presencia cristiana, católica. Vamos, Japón está distribuida en sus diócesis y digamos que como tal en todas partes está presente la iglesia católica, pero es verdad que son muy pocas las parroquias y muy pocos los presbíteros que están ahí sirviendo. Entonces hay zonas que se quedan siempre muy descubiertas. ¿Suele haber clero nativo? Casi todos suelen ser de fuera, extranjeros. ¿Sabes algo sobre eso? No, hay clero nativo. Es verdad que ahora, por los datos que yo sé, son muy pocos los presbíteros que están nativos japoneses que están atendiendo las parroquias en Japón. Y el seminario, pues también se está quedando un poco corto. Creo que ahora han unificado los 2 seminarios que quedaban en Japón, están en Tokio, y tienen pues unas vocaciones bastante reducidas para todo Japón. Creo que en este momento no sé si llegarán a los 20 seminaristas. Estamos hablando para todo un país, en el único seminario que hay.
Entonces, claro, es bastante necesario, urgente desde mi punto de vista, pues la llamada a ir a servir a estas tierras que también por la historia que han tenido de la evangelización, pues son tierras que están esperando este anuncio, esta buena noticia de Jesucristo. ¿Sabes si aún quedan cristianos que han heredado su fe de sus abuelos, de sus tatarabuelos de antiguo? ¿O esa tradición antigua de esos primeros cristianos que llegaron, son mártires de ahí? Esa primera fe, esa primera evangelización a lo mejor se ha perdido y después ha llegado otra. Yo lo he escuchado, no me quiero equivocar. Yo estaba en Takamatsu, que ahora pertenece a la diócesis de Osaka y Takamatsu, que han unido dos diócesis. Y el obispo, Monseñor Tomás Aquino, pertenece a es hijo de este linaje un poco que viene de los mártires. Me acuerdo de alguna homilía en la que él ha nombrado un poco esto, ¿no? De esa fe que se ha transmitido de generación en generación. Hay algunos presbíteros que se lo he escuchado, claro, ellos son orgullosos cuando saben que proceden de estas familias que han mantenido la fe, sobre todo porque estamos hablando de 250 años en las que el cristianismo fue prohibido, no venían misioneros porque no se puede entrar al país, y a los que descubrían practicando la religión o escondiendo a los últimos misioneros que quedaban, pues eran condenados a muerte. Pues claro, ahí es todavía muy fuerte esto, ¿no? El saber que tú tienes antecedentes cristianos en tu familia, se conserva con mucho orgullo, con mucha alegría ahí. Nos decías que estuviste una primera etapa en la que estuviste estudiando ahí en Japón y ya la segunda etapa sí que estuviste en una misión concreta. ¿Cómo fue esa experiencia de misión? Bien, esto fue cuando estuve en Takamatsu con un presbítero italiano, don Antonello Iapica, que también él se ordenó ahí en Takamatsu, porque al inicio este seminario, ahora cuando yo entré al seminario era una sección del Seminario Redentoris Mater de Roma, pero en su momento fue un seminario diocesano misionero de Takamatsu, una ciudad ahí en el sur de Japón. Y él se ordenó junto con varios presbíteros que se ordenaron ahí en esta ciudad, y él sigue sirviendo la misión en esta diócesis. De hecho, es de los pocos que han estado todo el tiempo de su ministerio ahí en esta ciudad. Y él lleva lo que serían las comunidades que han nacido de esta evangelización. Al inicio había una familia española, son Félix y Maite de Madrid, y otras familias, creo recordar una italiana, Maurizio y Brunella, y no sé si han pasado otras porque algunas familias ya se han movido. Estas creo que son las que llevan más tiempo en esta zona. Y nada, con ellos prácticamente queda Maite, su esposo ya murió en la misión. Sus hijos, no recuerdo el número, pero sus hijos ya se han casado casi todos. Y están muchos en la misión ahí en Japón. Los hijos de estas familias pues se casan y muchos siguen en la misión, otros ya regresan a su país. Concretamente en esta misión de Takamatsu está su hijo Juan Cordero, que él se ha casado con una japonesa, y siguen ahí, pertenecen a esta comunidad de Takamatsu. Hay 3 comunidades ahora. La primera con una mayoría de japoneses, junto con estas, Maite y Maurizio y Brunella. Hay otro matrimonio italiano ahora, Clemente y Ana, que están ahí en misión. Acompañan estas comunidades, hacen la vida de fe con ellos, y trabajan y hacen su vida como lo llevan haciendo desde hace muchos años. Quiero recordar que Maite y Félix fueron enviados hace, no sé si ya han hecho los 30 años, pero por ahí cerca. Y claro, es que a mí me encanta esta misión, es decir, es muy sencilla, es vivir lo que yo podría vivir aquí en España, pero compartirlo con estas personas que igual nunca lo van a poder ver, ¿no? Una familia cristiana que vive su fe, que van a misa los domingos, en nuestro caso los sábados en la noche, la Eucaristía, y nada, los hijos que van creciendo, van al colegio, luego se casan, y claro, es una fe que se transmite y las personas van viendo pues este fruto que es llamativo, como la vida de un cristiano es llamativa, como la vida de los santos es llamativa. Pues esa fue mi impresión, es decir, y el presbítero está ahí para servir a estas familias,
para que puedan acceder a los sacramentos. A mí eso es que me cambió la manera de ver el presbiterado. Yo tampoco es que tenía de pequeño una ilusión por ser presbítero ni nada, hacía un discernimiento. Pero es verdad que cuando fui a Japón, yo dije, es que yo quiero venir aquí para servir a estas familias. No para hacer catequesis, no para tener el colegio y enseñar o yo qué sé. Yo veía que habían familias y personas que querían evangelizar y que no podían estar en la misión si no habían presbíteros que las acompañaran, porque la iglesia se mantiene por los sacramentos. Entonces yo decía, mira, yo quiero tener ese mismo celo que tienen ellos. Y yo creo que el Señor me lo ha concedido, decir este deseo de ir a la misión, de estar ahí, servir, anunciar el evangelio, vivir la fe en lo que puedas, ayudando a estas familias, ayudando a las personas que se acercan. Es una alegría. Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. De María dentro del alma mía es como un bálsamo, unge mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía, acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la vida mía. La voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar. Eres madre mía. Los ojos de María dentro del alma mía penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas. El amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre de Jesús. Estamos en la aventura de la fe en Radio María, conociendo el testimonio de Mateo Martínez, que es un seminarista de la diócesis de Valencia, que nos ha estado contando su experiencia misionera en Japón. Nos has estado contando cómo fue esa experiencia dividida en dos partes. Ahora, dentro de poquitos meses, te ordenarás como sacerdote y regresas de nuevo a Japón, ¿no? Sí, esta última parte de mi itinerario de formación es que ha sido, como toda mi vocación, yo creo, una cosa pues de sorpresa en sorpresa. No me esperaba que iba a ser la última cosa que me hubiera esperado yo, ser ordenado en Valencia. Pero claro, el Señor que guía la historia también había pensado en esto, ¿no? Mi familia se vino a vivir a Valencia, llevan 8 años aquí. Y claro, cuando estábamos viendo un poco que se llegaba el momento de la ordenación para partir a Japón, hablándolo con mi rector, con los catequistas, con mis formadores, veíamos claro que el Señor había también pensado en esta ciudad, visto que mi familia estaba aquí, que era una ciudad de la que ya han salido de hecho 2 presbíteros para Japón, que se encuentran ahí en misión. Claro, con estos precedentes veíamos claro que el Señor también pues se había valido de este viaje de mi familia, de este cambio que han hecho ellos, también para continuar esta misión, también porque hay una facilidad desde aquí para partir a la misión, ya que el obispo está de acuerdo, mi familia se ha establecido, veíamos que venía el Señor. Y esto lo confirmó el obispo don Enrique cuando se lo propusieron a él los catequistas, presentándole mi caso, y accedió a que yo estuviera aquí el último periodo de tiempo en mi formación antes de ser ordenado, para que yo pudiera partir más adelante a la misión, siempre pues encardinado en la diócesis,
dispuesto a, pues hombre, a lo que me diga él. Yo estoy como se me preguntaba, yo recuerdo eso, como se me preguntaba al inicio del seminario si estaba dispuesto a partir a donde el Señor me quisiera enviar. Yo creo que esta misma disponibilidad el Señor me concederá, pues en todos los sentidos, también al obispo y a la diócesis, ¿no? Si me han dado este permiso para irme, pues yo me voy contentísimo, sabiendo que cuando me llamarán o cuando llegará el momento de volver a Valencia, pues tengo aquí un sitio en el que hay muchísima misión para hacer también, que el Señor me ha dado a conocerlo en este tiempo, que he hecho de pastoral en una parroquia aquí en Valencia, en San Juan de la Ribera, también en mi parroquia que me acogió desde que mis padres se vinieron, en San Andrés. Entonces, pues me voy con esta experiencia pues muy rica de conocer esta diócesis, generosa, con mucho celo también por la evangelización, como lo veo en don Enrique. Pero que los planes del Señor pues te sorprenden siempre, y ha sido una alegría que el obispo pues haya visto bien también esta vocación, este deseo de ir a Japón, y que lo haya bendecido. Muy bien. Supongo que ya sabes hablar bien el japonés, o aún te falta. ¿Cómo vas en eso? Bien, la primera experiencia que tuve ahí, el primer año y medio en Tokio, lo aproveché para aprenderlo el máximo que podía. En su momento me llegué a sacar el nivel 3 de japonés. Son 5 niveles. El nivel 1 es el más difícil, el nivel 5 es el más básico. En ese momento me saqué el N3, lo llamaban entonces. Cuando regresé ya para la segunda ocasión de misión, en el 2022-2023, claro, iba para acompañar a este presbítero en la misión, conocer más esta zona de Japón, pero claro, aproveché también, siendo que tenía tiempo para esto, pues aproveché para seguir estudiando, gracias a una feligres de la parroquia. Ahí hay una parroquia, y hay una feligres que muy amablemente me siguió enseñando, Oka Sensei, la profesora Oka, y gracias a Dios pues me saqué otro nivel de japonés, nivel 2 de japonés. Ahora, es verdad que estando aquí en Valencia ya un año, siempre, bueno, se te van olvidando cosas. Lo primero es la escritura. Vamos, tú para leer un periódico tienes que saber unos 3.000 caracteres. 3.500, ¿no? 3.500, no sé. Yo me presenté un examen que quizás tenía 2.000, algo así. Entonces, claro, cuesta mucho leer, cuesta mucho escribir, sobre todo. Pero bueno, estando ahí se recupera el nivel, aprendes cada vez más. Es otra aventura eso del idioma. Claro, sí, no, es que tengo entendido que eres diácono ya, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Y tienes ya fecha de ordenación sacerdotal? El 20 de junio, Dios mediante. Ya está ahí también. Sí. De hecho, este verano ya he hablado con don Enrique, iré 3 semanas a Japón. Primero para renovar el visado, que tengo un visado de misionero que dura 3 años. Tendré que ir a renovarlo, se renueva ahí. Y aprovecharé también para hacer mis primeras misas en Japón, en las partes que he estado. Tengo mucha ilusión de ir ahí a Tokio y Yokohama, mi primer sitio donde conocí esta misión, para hacer la primera misa con estas comunidades, y luego iré también a Takamatsu, con esas 3 comunidades que están ahí en Takamatsu, y haré mi primera misa con ellos. ¿Tu futura misión será en Takamatsu o no sabes aún? No lo sé. ¿Dependerá del obispo de allí, supongo? El equipo responsable de la misión que hace el camino ahí en Japón será el que decida. Dependerá de los sitios en los que haga falta ahora un presbítero. Hay algunos, claro, nosotros estamos ahí dispuestos siempre para la misión, pero claro, si se te enferman tus padres o tienes contingencias, algún presbítero tiene su madre muy anciana, pues hay momentos en los que tienen que dejar la misión, volver también a cuidar a sus padres o lo que el Señor les llame en ese momento. Pues bueno, nos vamos rotando un poco. Luego, si se abre otra misión, que es lo que a mí me encantaría, abrir una misión nueva en donde haga falta esa novedad de irte con familias y abrir la misión en otro sitio, a mí me encantaría, pero bueno, eso donde me manden, yo estoy dispuesto a todo. ¿Y cómo es la devoción a la Virgen María que tienen los japoneses católicos? Te cuento una historia que es muy bonita. Cuando se reabrió Japón después de la persecución de los 250 años, de los primeros que llegaron fueron los franceses, pues digamos a nivel de intercambio comercial y todo esto, ¿no? Pues junto con estos barcos que llegaron de Francia, de comerciantes,
Llegaron de la misión francesa, algo presbítero, el padre Petillán, quiero recordar, que claro, para servirles a ellos puso una iglesia ahí en Nagasaki, sobre todo para estos comerciantes, trabajadores que iban ahí a Japón. Pues en cuanto se enteraron los japoneses que habían mantenido la fe, porque tú dices, hombre, después de 250 años, nadie en el mundo se esperaba que en Japón iban a haber todavía católicos, personas que habían mantenido la fe. Pues fue muy curioso porque no pasó mucho tiempo hasta que llegaron un grupito de japoneses que entraron a hablar con el cura. Y le dicen, ay padre, qué bonita iglesia, ¿no? Pero le queríamos hacer unas preguntas. ¿Usted sirve al gran pastor de Roma, al gran párroco de Roma? Le dice, hombre, claro, él es el que me ha enviado, ese es el Papa, nosotros le servimos a él. Ah, muy bien, muy bien. Y le dicen, bueno, ¿y usted por qué no nos presenta a su mujer, padre? Dice, no, yo no tengo mujer porque nosotros no nos casamos, nosotros somos célibes y servimos a la iglesia así. Dice, ah, muy bien, mira, qué bien, qué bien. ¿Y usted quiere a la Madre de Dios? Se me rompe un poco la voz cuando cuento esta historia, porque dice el padre, dice este padre Petillán, le dice, claro, hombre, venid y os la muestro, ¿no? Y lo lleva a una imagen que tenía en la iglesia, y estos japoneses se arrodillan y le dicen, padre, usted y nosotros tenemos el mismo corazón. Claro, al poco tiempo empezaron a venir estas colas de japoneses que venían detrás de todos los japoneses en esta zona que habían conservado la fe. Me encanta esta historia, ¿no? Porque claro, después de precisamente San Francisco Javier evangelizó en Japón, casi que al mismo tiempo en el que estaba surgiendo la reforma protestante. Y eran las consignas que le habían dejado los misioneros a los japoneses. Volverá un tiempo en el que volveremos los misioneros, pero también volverán otros que no son de nuestro rebaño y ellos confundirán. Entonces les habían dejado esas 3 consignas para que lo reconocieran. Y claro, se ve que el pueblo japonés, pues, cómo ha conservado la fe después de 250 años de persecución. Muy bonita, sí, así teniendo a la Virgen María ahí como madre, como referencia. Lo sabemos, ¿no? Todos como cristianos y católicos que somos, pues la Virgen María es fundamental, y más aquí, además en esta Radio María también, se intenta transmitir la devoción a todo el mundo. Pues hemos estado hablando de esta experiencia en Japón, pero ahora me gustaría ir al principio de toda tu historia para que nos contaras cómo vas descubriendo esa vocación para ser sacerdote. Bien, madre mía, me he emocionado con esto del Japón. Yo creo que lo he dicho, no tenía ningún referente, ninguna ideal de presbítero, de la misión ni nada. Yo creo que era un chico muy superficial, vamos. Yo, gracias a Dios, crecí en una familia cristiana católica que vamos, me transmitieron la fe, estoy muy agradecido por eso. De hecho, a los 11 años fue cuando yo pedí entrar en las comunidades, que era una edad pues era muy joven, muy pequeño todavía, ¿no? Pero ya tenía ese deseo un poco de hacer eso que yo veía que hacían los grandes. Mi hermano mayor había entrado en la comunidad y yo decía, hombre, yo quiero experimentar eso. Y nada, entré en la comunidad muy, muy jovencito, a los 11 años, y nada, era muy... Yo, de hecho, de lo poco que me acuerdo, es que a mí se me prometió que el Señor me quería hacer feliz. Y eso me marcó mucho, ¿no? Porque sabía que en ese momento no era feliz, estaba comenzando la adolescencia, las rebeldías con mis padres, muchas cosas. Y bueno, un poco la reflexión que hemos hecho al inicio de este día, ¿no? Que al inicio de la misión está siempre la llamada a la santidad.
Y yo me acuerdo que para mí fue eso, ¿no? Que el Señor me quería hacer feliz y era la vocación cristiana que yo veía en ese momento. Claro, pues siguiendo el curso ahí de ese itinerario de fe que comencé a hacer, me llevó a que cuando pidieron vocaciones, me acuerdo en una llamada vocacional que hicieron después de la JMJ de 2011 en Madrid, cuando le hicieron en mi zona, en el 2012, pidieron vocaciones para evangelizar China. Mira, qué curioso. A los 13 años, creo que yo tenía en ese momento, pidieron vocaciones para evangelizar China y yo me acuerdo que no me pude resistir. Es decir, sentía dentro de mí esta cosa que me tenía que levantar, que me tenía que ofrecer. Y esa fue la primera vez que yo experimenté pues un deseo de la misión, vamos, sin saber nada, porque yo me acuerdo que hasta lo hice llorando, que yo soy muy nervioso, muy sensible, y experimenté pues esa llamada a salir a la misión. Claro, eso tenía 13 años, tuvo que pasar mucho tiempo para discernirla, ¿no? Una vez al mes, el grupo vocacional y todo esto, pero así me concedió poder perseverar. Cuando terminaba el colegio me preguntaron si estaba dispuesto a ser escrutado, a mirar si podía entrar en un seminario. Yo accedí, yo dije, hombre, pues está bien. Y fue así, ¿no? En este proceso de discernimiento en el que poco a poco el Señor me iba confirmando en esta vocación a la misión y al sacerdocio. Y ahora aquí en estos últimos años en el seminario de Valencia, en el que estás, ¿cómo se trabaja la dimensión misionera? Pues, a ver, a mí me ha gustado la experiencia que yo he hecho en este tiempo. Poco a poco se nos introduce, según la etapa de formación de cada seminarista, en la misión también en las parroquias. Entonces, bueno, en el propedéutico los seminaristas hacen experiencias pastorales. Ahora en el tiempo de Semana Santa, de hecho, están haciendo una experiencia pastoral. Pero ya, claro, en el primer año de seminario, ya pues cuando puedes vas a alguna parroquia, sobre todo en tu parroquia de origen. Quiero recordar que ya es en el tercer año en el que ya te asignan una parroquia y sueles ir de pastoral ya pues todos los fines de semana. Vas conociendo realidades pastorales, formas de trabajar de los presbíteros, de hacer las catequesis, de acompañas en las misas y poco a poco te van dando un poquito más de responsabilidad, que es una misión, digamos así, diocesana, pastoral, de conocer nuestras parroquias, pero también de ir conociendo, porque claro, esta también es misión, ¿no? Ir conociendo las necesidades de las personas, lo que pasa a ser de presbítero. Y luego en los veranos también tenemos la posibilidad de pues conocer otras misiones. Ahora últimamente los seminaristas se les abre esta posibilidad de ir a Perú y no sé, algunos años lugares, cambian, sí, a otros lugares, a conocer otra misión durante el tiempo de verano. Pues un poco así se nos introduce a nosotros también en la misión de la Iglesia. Y hemos hablado mucho de Japón, pero tu lugar de origen es Colombia. ¿Puedes contarnos un poco cómo se vivía allí la fe? Si notaste diferencias cuando llegaste aquí a España. Claro que he notado muchas diferencias. Es verdad que yo, claro, en España vine a vivir, de hecho, el año pasado. Este ha sido mi primer año que he residido en España. Los demás he estado, pues eso, 1 año y medio en Japón, 5 años en Roma, otra vez en Japón. Y ahora para la ordenación, pues vine aquí a España. En Colombia tenemos pues otras realidades. Yo estoy muy contento que mi familia esté aquí, también porque, claro, lo notas un poco en el tema de la seguridad. La seguridad cotidiana, ¿no? Que sales a la calle y te da un poco más de sentido de tranquilidad. Yo en Colombia tampoco es que haya tenido malas experiencias, sí de inseguridad, de violencia, sobre todo en las noches, no salgas tan tarde, no salgas a estos sitios. De hecho, en el seminario en el que yo estuve ahí en Bogotá, que están los Laches, que es una zona históricamente de mucho conflicto en Bogotá, siempre te da un poco de miedo y de reparo llegar tarde en la noche después de las celebraciones, porque era un barrio muy, un poco peligroso. Históricamente siempre ha sido peligroso, ahora no tanto, pero bueno, ahí realmente muchas veces eran los mismos malos, digamos, entre comillas, del barrio los que nos protegían porque nos conocían a los seminaristas. Muchas veces bajábamos a jugar fútbol con los jóvenes del barrio y eso.
Pero claro, la situación pues muy diferente. Tiene otros problemas sociales, otras dificultades, pero vamos, como había misión ahí en Bogotá. De hecho, a mí me ayudó mucho el primer año que estuve en Bogotá. Yo entré con 15 seminaristas ese año a Bogotá y al año a 10 los mandaron a otro seminario. Y era el tiempo en que normalmente te iban a mandar a otra misión. Normalmente no hacemos tantos cambios. Y yo dije, bueno, si me han ido 10 y nos quedamos 5 aquí, yo creo que mi sitio es Bogotá. Y yo dije, pues ya está, señor. Pues la misma disponibilidad que yo tengo para ir al mundo entero, a otros países, que tú dices que chulo ir por ahí, Europa, lo que sea, pues es la misma para quedarme. Y dije, pues mira, si el señor me llama a quedarme en Bogotá, aquí estoy. Y curiosamente a mí me mandaron no al primer año, sino al segundo año, que me mandaron a Japón. Yo creo que tenía que hacer esa experiencia también de experimentar ahí en mi país, la misión, conocer la gente, también a nivel de las parroquias y esto, para luego también pues con esta riqueza, con esta disponibilidad, pues ir a servir donde haga falta. Pues llegamos al final de la aventura de la fe de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les recordamos que en la aventura de la fe volveremos dentro de 15 días, que pueden volver a escuchar este programa descargando el podcast de la web de Radio María y que también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.